El derecho a regular el uso de la riqueza para el interés público es universalmente aceptado. Theodore Roosevelt. Habemus Julio. Bienvenidos a este espacio, donde hablaremos de lo que a mí me dé la gana. Les habla Julio Santana y en esta primera temporada conversaremos de historia de los Estados Unidos. Acomódate, ponte a lavar los platos, a organizar la casa, hacer ejercicio, lo que sea, mientras viajamos por el tiempo. Bienvenido. Llegamos al siglo XX, música de entrada triunfal. No, o sea, de entrada triunfal, épica, porque yo no jodo con vainas angelicales. Ahora sí, y bueno, hay que darme un premio porque grabar un maldito podcast en tu casa en Nueva York con el constante ruido, créanme que es bastante difícil. Mire ese carro pasando, buscando que yo... En los episodios anteriores, 18 y 19, ya yo daba pinceladas de lo que iba a ser esta urbanización, esta industrialización extrema que iba a ocurrir en el siglo XX. Pero de entrada, ya decía en uno de los episodios también, lo más distintivo de los gringos eran los rascacielos. En parte porque algo distintivo de la industrialización gringa fue el acero, y el acero fue que permitió hacer estas grandes estructuras, monumentos y rascacielos, y también en parte por Louis Sullivan de la Escuela de Arquitectura de Chicago, que tuvo una influencia importantísima en cómo se debían diseñar estos monumentos gigantescos a la industrialización, que son los rascacielos que tenemos en ciudades como Chicago, que Chicago se había convertido ya en los finales del siglo XIX en un gran centro industrial, así como otras ciudades de lo que se va a convertir en el Rust Belt, es decir, la cadena o la correa de óxido de metal, ¿no? Para referirse a este asunto de la producción industrial. Ciudades como Detroit también, algunas pequeñas ciudades de Nueva York, ciudades como Pittsburgh en Pensilvania, todas ellas estaban pasando por este proceso de industrialización. La urbanización en el mundo, en realidad, obviamente no comienza en Estados Unidos, es una historia gringa y por eso parecería que los gringos son el centro del mundo. Por el contrario, la urbanización fue liderada primero por Londres y París, y de ahí es que parte Estados Unidos hacia la industrialización, principalmente copiando métodos de Londres. No sé si se acuerdan de Samuel el Traidor, creo que es la tercera o cuarta vez que lo mencionamos aquí, que fue el que trajo los procesos industriales en la primera mitad del siglo XIX para comenzar el putting out system, de básicamente confeccionar ropa utilizando mano de obra masiva, y eso es copiándole, dándole copy-paste a Londres. Y así mismo le daban copy-paste a París en muchísimos asuntos, especialmente cómo se comportaba la clase media. El metro, que ya llevaba décadas en Londres, por ejemplo, empieza en Boston en los 1890s y luego le sigue Nueva York en el año 1904. El de Nueva York se convertiría más adelante y en nuestra época en el sistema de subway, el sistema de metro más utilizado del mundo. Mete 1 millón de personas al día, básicamente, algunos 6 millones en la semana completa. Es una locura total. Pero las innovaciones de la ciudad, de la urbanización que se daban tanto en Europa como en Estados Unidos, significa ciertas comodidades, como electricidad y tubería, cosas que tú no tenías en el campo. Pero la gente cree que solamente ahora la reacción a la ciudad es, coño, el campo es mejor. Hay muchísima gente que dice eso ahora mismo. Yo prefiero mudarme para un campito, y quizás tengan la razón, pero no solamente ahora se pensaba eso. Y de hecho, en el siglo XX con más razón se debía de pensar eso, porque sí, allá no tenemos electricidad, allá no tenemos, qué sé yo, tuberías, pero tenemos limpieza, tenemos una comodidad, tenemos espacio. Y ustedes dirán, pero esas son las mismas quejas que se tienen ahora. No. La escala de suciedad, si se quiere, de condiciones no sanitarias que había en las ciudades de estos tiempos eran increíbles. Pero aún así la gente se mudaba por trabajo, por bienes y servicios. Imagínate, Nueva York abrió Macy's, el de la 34, el gigantesco, el que hace el desfile, en 1901. Imagínese usted viniendo de Minnesota, de un campo grandísimo, a una tienda por departamento, que era una innovación de la época. El primer mall, se puede decir, donde en cada departamento de la tienda vendían cosas distintas. Cosas para el hogar, ropa, una cosa que no le cabía en la cabeza a la gente. Estas tiendas eran frecuentadas por la clase media que, como dije, se modelaba a lo parisiano. Le decían los nouveaux riches, es decir, los nuevos ricos. Esa palabra empezó a finales o la segunda mitad, podríamos decir, del siglo XIX y todavía siguió en el siglo XX. Tiene que ver mucho con la Belle Époque de París, y es esta clase media burguesa que realmente comienza a cambiar los patrones de consumo y a consumir entretenimiento y commodities en masa, porque
consumir era mostrar sus riquezas. Esa era la forma de expresar su avance en una escala social. Y qué bonito que la ciudad no me deja grabar mientras al mismo tiempo hablo de la ciudad. Pero bueno, libros como Sister Carrie, que era una novela de una chica que se muda a la ciudad de Chicago desde el campo y encuentra las luces y encuentra todo tan despampanante. Esas novelas, esas odas culturales ayudan muchísimo a popularizar el sueño de mudarse del campo a la ciudad. Pero por ahí mismo está la otra cara. Ella se muda a Chicago, pero en Chicago, en 1871, cuando todavía no había esa explosión urbana que se va a dar a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, hay un incendio que deja más de 90,000 personas sin hogar. Cosa impensable en un campo, porque imagínense, simplemente se quemaron 2 o 3 cuadras por las condiciones no sanitarias, por la densidad poblacional que ocurren estos incendios también, y básicamente causan una catástrofe porque todos están ahí juntitos unos con otros. Vuelvo y repito, algo impensable este nivel de densidad en el Estados Unidos rural. Y si escuchan unos pajaritos, eso es que yo tengo un árbol al lado de mi ventana y eso sí se oye bonito, pero el resto de la ciudad no. Pero es el mismo campo que apoya a la ciudad. La revolución agricultural que se da junto con la industrialización, porque comienza el desarrollo de la agroindustria y obviamente la expansión de los Estados Unidos, hace que obviamente se pueda apoyar este nivel de densidad poblacional y ese crecimiento, como quien dice, desmedido, y digo como quien dice para no pecar, de la población. Pero las ciudades tenían criminalidad, condiciones no sanitarias, densidad insegura, pobreza extrema que hace parecer cualquier favela como algo bonito, un nivel de pobreza, wow, ni sé qué decirles. Pasar de respirar un aire puro en el campo a respirar un aire maldito. Y por eso hablaba de que la comparación del campo y la ciudad ahora es injusta cuando hacemos un contraste con la comparación del campo y la ciudad en aquellos días, porque no había ningún tipo de regulación hacia las industrias y el aire que se respiraba en la ciudad era el aire contaminado completamente y que básicamente ponía a todo el mundo en riesgo de tuberculosis. De hecho, la revolución industrial para la clase obrera, para la clase pobre que vivía ahí, fue la única época de la humanidad donde las métricas biológicas bajaron considerablemente. Las personas eran más pequeñas, las personas morían más rápido, vivían menos, las personas de esta clase social. El problema es que cuando tú se lo dices eso a una persona, te dice, no, mira los números. No, pero tú me estás hablando de la clase media. Tú me estás haciendo un promedio entre todas las clases sociales. Yo te estoy hablando de los que vivían ahí, en la ciudad, en el sucio, en condiciones no sanitarias. Y los que trabajaban desde su casa, que le llevaban los medios de producción a su casa, que todavía sucedía a través de un sistema que ya no se llamaba el putting out system, sino que se llamaba el sweating system, hacían jornadas hasta de 18 horas. Es decir, trabajaban más que los que trabajaban en las fábricas. Ni hablar del trabajo infantil, etcétera, etcétera. A estos cambios, que son buenos y malos a la vez, obviamente van a venir reacciones. De esas vamos a hablar en la siguiente sección. Obviamente, cuando la reconstrucción acaba y las consecuencias de la esclavitud y de no llevar una reconstrucción bien ejecutada se comienzan a sentir en las comunidades negras, que si bien todo el mundo lo estaba pasando mal, ellos lo estaban pasando 10 veces peor. Dos filosofías distintas, lideradas por dos hombres, se enfrentarían en buscar las soluciones a estos problemas específicos que estaba sufriendo la comunidad negra, ex esclava. Así como en un futuro, Martin Luther King se enfrentaría a Malcolm X en una guerra de ideas. En aquellos entonces, la batalla campal era entre Booker T. Washington y W.E.B. Du Bois. Booker T. Washington era un negro que venía de abajo y que creció en Alabama, en el medio, en el epicentro de la esclavitud. Era un tipo pragmático, aprendió a educarse básicamente solo y comenzó a liderar una escuela normal, que así es que se le decía a las escuelas para profesores, para teachers, específicamente para negros. Era un promotor de los estudios vocacionales. Y aquí viene la parte importante. El approach de Booker T. Washington no era negar la separación, la segregación que ya había en el sur a través de las leyes Jim Crow. Él decía, bueno, hay que aceptar dicha segregación y a través de nosotros salir adelante con estudios vocacionales, nosotros vamos a mostrarles a los blancos que nosotros valemos, que nosotros somos iguales a ellos y que podemos ser tan inteligentes como ellos al insertarnos a los distintos sectores económicos. Y eso de los estudios vocacionales era muy práctico porque era difícil para los negros desde su punto de partida comenzar a ir a la universidad, por ejemplo.
Para Dubois, Booker T. Washington simplemente era un Uncle Tom bien intencionado. Era un tipo que estaba adiestrado por los blancos para ser así de conformista, según Dubois. Pero Dubois fue el primer negro egresado de Harvard y él decía que el honor no fue de él por graduarse en Harvard, sino de Harvard por tener al primer negro, y se convirtió en uno de los sociólogos más importantes de la tradición estadounidense, el que habló de la doble conciencia, de que yo soy estadounidense, pero a la misma vez yo no soy estadounidense, porque soy negro y soy un ciudadano de segunda clase. Dubois en sí era un privilegiado. Él creció siendo un negro libre de una familia con un linaje muy diverso, pero entendía que la segregación era en sí misma un tipo de dominación y una dinámica de poder, y que la gradualidad que planteaba el señor Booker T. Washington era imposible. Para el blanco, la dominación era el punto de partida, y no es verdad que los negros, a través de su valía, que siempre la han tenido, iban a supuestamente convencerlo. Dubois hablaba de que el negro tenía que llevar la conciencia por activismo, ¿no? Tenía que convencer a través de la política que se derogaran las leyes de segregación, y también tenía que tomar una educación de élite, no para demostrarle a los blancos, sino para entender su propia condición en la sociedad. El problema es que cada uno tiene algo de razón, porque Booker T. Washington parte de una realidad. Él se crió ahí en Alabama y él entendía la dificultad y la carencia que había en todo el sentido de la palabra para poder llevar dicha educación. Dubois partía de un escenario mucho más privilegiado, pero al mismo tiempo Dubois partía de una plataforma que, pese a todo, entendía más la mentalidad del blanco y entendía más las dinámicas de poder, y entendía que no es de que había que demostrar su valía, porque ni que fueran tus padres, que tú tienes que enseñarle, ni siquiera a tus padres, tus profesores, tus tutores, tus patriarcas, que tienes que enseñarle lo que tú vales, y que como quiera, no importa lo que tú hagas, siempre van a decir, ese es un negro excepcional, pero los otros negros no lo son, que era lo que decían de Dubois. De hecho, Theodore Roosevelt dijo eso una vez, cuando conoció a Dubois. Dijo, bueno, este tipo es lo último de los muñequitos, este tipo es más educado que yo, pero él es un negro excepcional, y los otros negros son, bueno, ambos pondrían el terreno para que las cosas siguieran avanzando, pero como ya ustedes saben, los derechos civiles no llegarían hasta mucho después, y el racismo sistémico, bueno, todavía se está luchando con eso. Como ven, Booker T. Washington y Dubois hablaban de educación, y eso es porque estaba ocurriendo una segunda parte de la revolución educativa que hablábamos en el episodio 12, cuando hablábamos de las transformaciones sociales. La universidad seguía siendo cada vez más accesible para las clases medias, pero sigue siendo un centro de privilegio. Se duplicó la membresía de las universidades entre 1890 y 1900, solamente en una década. La literatura estadounidense tiene su edad de oro entre la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. En estos tiempos teníamos referentes como Mark Twain, Emily Dickinson, Kate Shopland, Howells, Crane, Adams, y es entre esta desigualdad social y estos tiempos de cambio que la literatura comienza a proliferar de la manera que lo sabe hacer. Más libertad también había, hay que decirlo. El arte en general crecía muchísimo, muchas veces copiando a Europa, que eso es obviamente una tendencia que se iba a mantener todo el tiempo, pero llega el entretenimiento masivo, que es un fenómeno económico y cultural. El entretenimiento masivo significa tanto para la historia estadounidense y para todos los cambios sociales que va a sufrir, que bueno, no se puede subestimar, mucho más que lo que hablamos ahora mismo, que era la literatura. Hablábamos de esos circos y esas ferias en los episodios anteriores, pero ahora en los 1900 se comenzó a popularizar el juego del béisbol, que era un juego bastante democrático, que lo jugaban muchísimas personas, inmigrantes, no inmigrantes, negros, blancos, obviamente profesionalmente negros y blancos jugaban por separado hasta que Jackie Robinson más adelante cambió eso, pero en general el pasatiempo era importantísimo para todo, y el entretenimiento en general a través de esas ferias y esos circos. Pero el movimiento más importante, y yo creo que es el protagonista del episodio, era el movimiento laborista. El movimiento laborista realmente nace con la industrialización, y ahora con la industrialización profundizándose en la segunda mitad del siglo, entonces obviamente se va a profundizar el nivel que hay de movimientos laboristas. Si bien en el episodio 18 hablábamos de que los monopolios espontáneos, sin ningún tipo de intervención estatal, eran en parte un mito que se tenía, un mito se puede decir progresista de lo que era el siglo XIX, los abusos no lo son, y se habla muy poco de eso. Hay una frase de Jay Gould, que era uno de los tipos más importantes para la industria de los ferrocarriles, que decía, puedo contratar la mitad de trabajadores para que mate a la otra mitad de trabajadores, refiriéndose a que él, eso de las protestas, eso de los movimientos laboristas, le sabía a M. Y era cierto, cada vez que habían condiciones no humanas y había una protesta, los empresarios contrataban strike breakers, que eran delincuenticos de los barrios que estaban dispuestos a entrarle a trompar a quien sea por dinero, y entonces amenazaban a los trabajadores, le entraban a trompar, hacían lo que sea, y entonces no había nada que hacer. O si no, también, si no utilizaban strike breakers, si no se iban por la violencia, simplemente cerraban la fábrica y continuaban sus operaciones en otros lugares, porque eran empresas enormes que podían darse el lujo de cerrar la fábrica, y por eso es que los trabajadores no tenían mucho leverage. Y entonces los trabajadores que no tenían acceso a
muchos trabajos más que estos trabajos industriales, y a veces esa empresa era el mayor empleador o el único empleador del pueblo, de la ciudad o de esa área, entonces decían no podemos quedarnos sin nada, tenemos que volver a trabajar, y simplemente tenían que volver a trabajar sin ningún tipo de conquista. Y como casi siempre, y porque por diseño es así, la Suprema Corte de Justicia y los jueces federales en general y estatales también eran conservadores y defendían el capital, defendían a los grandes empresarios. La Suprema Corte de Justicia de la segunda mitad del siglo XIX defendió los empresarios no solamente ante los trabajadores, sino ante cualquier tentativa del gobierno. Y por eso es que teníamos ese capitalismo salvaje, como decía el episodio 18. Casi se me olvida, casi se me va la bola ahí. 18. Coño. Tengo Alzheimer acá. El internet es un sitio maravilloso, pero también uno se encuentra con unas joyas. Había un póster de Henry Ford circulando por internet que era un bulo total, que Henry Ford fue el que creó todas las concesiones a los trabajadores y no fueron los trabajadores, o sea, los sindicatos mismos. Cuando Henry Ford simplemente cedió ante las presiones de los sindicatos que se fortalecieron luego de la Guerra Civil, como el National Labor Union o el Color National Labor Union, porque muchas veces el color dividía a los trabajadores y unos se iban por un lado y otros por otros, o hacían suborganizaciones, como pasó por ejemplo con el movimiento de granjeros, especialmente si era en el sur. Y ese National Labor Union que nació, por ejemplo, luego de la Guerra Civil, recuerden que en la presidencia de Rutherford B. Hayes hubo una depresión que se dio peor porque había un intento de sacar los greenbacks y las monedas a menos monedas. Entonces cuando ocurrió una inflación de los precios, entonces le dio más duro y ahí esa depresión económica se dio más. Luego de esa depresión económica, el National Labor Union bajó muchísimo porque era difícil hacer demandas económicas en el medio de una depresión. La gente lo que estaba buscando el pan, sea como sea. Entonces, a pesar de que llegan a casi 500,000 de miembros, su influencia comienza a mermar muchísimo. Pero luego nacen los Knights of Labor, los caballeros del trabajo, ¿no? Bajo el liderazgo de Terence V. Powderly. Ahora sí, para el ascenso de los Knights of Labor se puede hacer un episodio entero. Es más, para el movimiento laborista se puede hacer 3 episodios si queremos. Pero no podemos. El ascenso y la caída de los Knights of Labor fue rápido y se le viró la torta rápido con el Haymarket Square Incident. Eso fue una gran protesta que hubo en el Haymarket Square en Chicago, donde la policía de Chicago estaba intentando apaciguar la protesta, dándole golpes a los que estaban ahí, a los que estaban protestando, y de repente explotan unas bombas y hay un atentado terrorista. Y como la protesta era de los trabajadores, entonces ocurre y acontece que se le pega a ellos, pero quienes pusieron la bomba fueron unos anarquistas que estaban actuando solos. La opinión pública entonces se le vira y ahí esta siguiente organización, que era muy enérgica, que era muy poderosa, entonces también pierde su brillo. Así que luego ya, cuando ya está entrando el siglo XX, llega el American Federation of Labor, AFL, bajo Samuel Gompers, famosísimo sindicalista. Y todavía el AFL sigue vivo, ese sindicato, o ese sindicato de sindicatos. Esta federación de sindicatos fue un poco más exitosa, e incluso ya cuando íbamos cambiando de siglo, por ahí, 1890 y pico, se crea el Labor Day. O sea, ya el gobierno está comenzando a ceder, y de hecho, la Suprema Corte está cambiando su composición un poco. Pero para los anarquistas como Emma Goldman, para las sindicalistas radicales como Mother Jones y para otros radicales, eso del AFL, eso era un dulcito. Así que fundaron la organización Industrial Workers of the World, IWW, o los Wobblies le decían. Tomaron un discurso marxista, un discurso de class struggle, de una lucha de clases, ¿no? Y ahí el gobierno comenzó a perseguirlos e incluso algunos de sus miembros fueron asesinados. El gobierno comenzó desde temprano a cometer terrorismo de Estado con estos sindicalistas que, si bien hablaban en un tono marxista, no eran violentos. Sí eran violentos algunos anarquistas, pero el socialismo en los Estados Unidos nunca fue violento y nunca se hablaba mucho de eso de tomar el gobierno por las armas, etc. Vuelvo y repito, los anarcocolectivistas o anarcocomunistas, esos sí eran violentos y de hecho, en aquel entonces la palabra terrorista no se utilizaba. Cuando se hablaba de ese tipo de situaciones, era anarquismo. Y de hecho, era tan tal así que si mañana yo ponía una bomba porque me trataron mal en el trabajo y yo soy un maldito loco, decían un anarquista puso una bomba. Es decir, el anarquista ya no era un ideólogo, sino que era un término sombrilla para cualquier persona que estaba radicalizada. Así que el movimiento laborista realmente fue diverso. Algunos simplemente tenían demandas puntuales, otros pedían cambios estructurales a nivel gubernamental y otros, más radicales, pedían cambios estructurales en términos sociales, cambiar la sociedad a través de una lucha de clases con claros tintes
marxistas o anarquistas, etc. De hecho, se puede hablar de exitosos socialistas como Eugene Debs, del que quizá hablaremos luego en otros episodios, y Daniel de León, o anarquistas como Lucy Parsons, y comunistas que eran células pequeñas, principalmente que venían de Europa como Italia, Alemania, y eran cucos para la sociedad estadounidense, pero en realidad esos comunistas que no eran socialdemócratas tuvieron poco éxito porque no llegaron a ser muy influyentes como sí fueron los socialistas, los socialdemócratas, o los socialistas democráticos, mejor dicho, y los anarquistas, como Lucy Parsons, repito. Llegaron a tener periódicos, revistas, etcétera, pero bueno, basta del movimiento laborista, hablemos un poquito de feminismo. Recordemos el feminismo de Elizabeth Cady Stanton, de Lucretia Mott, que era el feminismo liberal de primera ola, que era en realidad un feminismo muy burgués y que hicieron un berrinche, dijeron, si no nos van a dar los mismos derechos que le van a dar a los negros, entonces separamos la lucha que tenemos junto con los negros, es decir, nos tienen que dar el derecho al voto a las mujeres y una ciudadanía igualitaria a las mujeres y a los negros al mismo tiempo, o no nos lo dan a ninguno. Bueno, lo estoy poniendo un poquito más exagerado de la cuenta y la estoy haciendo ver muy mal, pero era más o menos así. Así que el feminismo más religioso, más conservador de Lucy Stone, que hablaba de solamente el derecho al voto, tiene más éxito, porque simplemente tenía como meta llevar a las mujeres a votar, y es ese feminismo de Lucy Stone que más adelante logra, de hecho, que se enmiende la Constitución para darle el derecho al voto a las mujeres, ¿no? Pero el feminismo en el siglo XX cambia. Se piensa a estas feministas del siglo XX todavía como feministas de primera ola, e incluso los que son enemigos declarados del feminismo moderno, la primera ola del feminismo, hablan de ellas en una luz muy positiva, por luchar en contra principalmente de los problemas sociales en marcos maternales o maternalistas, si se quiere. Por ejemplo, siempre hablando de salud, en contra del trabajo infantil, hacia la reforma sanitaria, hacia la reforma laboral, en contra del alcohol, para proteger a las familias de los hombres violentos, que eso era un problema social tremendo en ese momento y que no nos parece ahora mismo como si fuera un gran problema, pero hay que ponerse en el contexto social. Y de hecho es en este contexto social que Florence Kelley, quizá la feminista de esta primera década del siglo XX, más famosa de todas, junto con Jane Addams. Ellas quizás son las fundadoras del feminismo de justicia social, que muchas veces también se le llama de primera ola, pero no vamos a hacer una discusión de términos, ¿no? Al final, Florence Kelley es la fundadora del National Consumers League y Jane Addams trabaja muchísimo en lo que se llamaba el movimiento de los settlement houses, que era un intento de poner a participar a la clase media de manera voluntaria para ayudar a personas que vivían en las peores condiciones con servicios específicos, con la doble meta de concientizar y al mismo tiempo ayudar a la comunidad. Y Florence Kelley era la del National Consumers League, que básicamente protegía a los consumidores de los abusos de los empresarios. Muchas de las luchas del movimiento progresista serían impulsadas por el National Consumers League de Florence Kelley. Por ejemplo, eso de que la carne tenga que ser limpia, eso de que la medicina debe tener una etiqueta correcta para informarle al consumidor qué es lo que se está metiendo, y que las empresas deben de tener prácticas éticas. Pero no solamente se trataba de eso, y ahí es que muchos que dicen, a mí me gustan las feministas de primera ola, pero no las de segunda, se equivocan bastante, porque también pedían igualdad, pedían una mujer tan fuerte y educada como el hombre. Y de hecho, fundaron clubes femeninos, peñas literarias para poder seguir educándose. Y había de hecho una federación general de clubes de mujeres que era muy famosa en esos tiempos y que por supuesto las mujeres privilegiadas eran las que iban ahí. Así que este feminismo de justicia social fue una parte fundamental del movimiento progresista y de las reformas sociales que este movimiento impulsaría. Ahora ya hablemos de progresismo. ¿Cómo se armó este movimiento, no? Hablemos primero del contexto cultural, que siempre es lo que está a la cabeza. En el siglo XX, en Estados Unidos se va formando una cultura de individualismo. Y en el medio de la expansión, esta cultura de individualismo, de la frontera, ¿no? The frontier, siempre expandiéndose. Y los hombres más capaces siendo los que se adaptan a las nuevas condiciones, esa cultura de supervivencia también, va convirtiéndose en parte de la identidad estadounidense. Los vaqueros y todos los demás. Pero ya en la segunda mitad del siglo XIX comienza a surgir una contraparte a ello, y es la lucha en contra de la injusticia social. Y es porque la desigualdad en la segunda mitad del siglo XX, a través de este proceso de industrialización y del crecimiento del capital, comienza a dejar a ver grandes problemas, y que la gente dijera, bueno, hay un problema fundamental en el que un empresario sea capaz de contratar personas para entrarle a trompadas a las personas que protestan para tener mejores condiciones en su
trabajo. Hay algo malo ahí. Eso está raro. Y no solamente está ocurriendo en Estados Unidos. De hecho, está ocurriendo principalmente en Europa y muchos de los estadounidenses también se influencian de esas narrativas europeas. Pero ocurre simultáneamente. No es solamente una influencia de fuera que viene. Así que la cultura va cambiando y va yéndose a una dirección de que tenemos una responsabilidad social para evitar estas grandes injusticias estructurales. Y de ahí, de ese contexto, parte un contexto ideológico. Y ya hablamos de algunos de los movimientos y de los intelectuales que estaban surgiendo. El populismo, los movimientos laboristas, el feminismo, el anarquismo, el socialismo, pero principalmente, y tengo que enfatizar eso una y otra vez, era la conciencia pública que estaba cambiando. El contexto político-económico también es importantísimo y del que ya hablamos en el episodio 18, la corrupción, los negocios gigantescos, la corrupción pública de la que hablamos en el episodio 19, la desigualdad. Los ricos incluso trataban de modelarse a la nobleza europea y le compraban títulos nobiliarios a sus hijos, una locura. Democracia eficiente, porque luego de que entra el asunto del servicio civil, entonces son los grandes negocios que deciden las elecciones. Esa elección del 1900 fue importantísima porque McKinley le gana a James Bryan y vamos a hablar un poquito más de eso en un ratito. La democracia deficiente también porque las maquinarias políticas en las ciudades y en los estados eran tremendas. Los accidentes industriales porque no había ningún tipo de control. Y lo que hablamos de la ciudad y lo que significaba la ciudad para la gente. Si bien la conciencia pública está cambiando, también hay escritores que dan empujoncitos para que la conciencia pública siga cambiando. Como Veblen, por ejemplo, que siempre lo vemos en las historias del pensamiento económico y su teoría socialista del leisure class, ¿verdad? Del ocio. Periodistas como Upton Sinclair, que sacó The Jungle, Jacob Riis, que sacó How the Other Half Lives, Henry D. Lloyd, que sacó Wealth Against Commonwealth, etcétera, etcétera. Muchas de estas personas que intentaban cambiar la conciencia pública se iban a estudiar a Europa, especialmente a Alemania, donde Otto von Bismarck estaba llevando importantes reformas sociales a cabo para parar el avance del socialismo. Es decir, decidió hacer reformar que los antisistemas se impongan. Es una estrategia política brillante. Se influenciaron también en estas universidades de profesores como Max Weber, se influenciaban de los socialistas democráticos europeos, que eran socialistas democráticos y una socialdemocracia también en pañales, pero la moderación en Estados Unidos fue la norma, porque ellos estaban ya ideologizados con esa individualidad, ese individualismo estadounidense. Entonces era ese colectivismo, ese radicalismo encontrándose con ese individualismo y ¡pa! Se cancelan uno con otros y al final terminan en una moderación. Lo principal era la moderación, pero también la diversidad. Estos progresistas, estos reformistas tenían ideas muy amplias. Algunos decían que la reforma sobre el trabajo infantil tenía que darse de forma gradual, otros decían que menos gradual, otros decían que debía ser inmediata, por ejemplo, y siempre había debate sobre cada uno de estos temas. A estos periodistas que escribían en la revista Cosmopolitan, que al principio era de asuntos sociales, miren lo que se ha convertido, en revistas como Everybody's, como McClure's, se les llamaba muckrakers. Estos muckrakers escribían artículos contundentes, describiendo la desigualdad, los abusos de las compañías de seguros, de vendedores de carnes, que daban carne contaminada a las personas en el Meatpacking District, ahí en Nueva York, los vendedores de medicinas que no daban medicina etiquetada y que experimentaban con las personas pobres, sobre el trabajo infantil, sobre los accidentes industriales que dejaban a las personas sin brazos o que morían, sobre la trata de blancas, que el nombre es racista, es decir, la trata de personas para la prostitución, especialmente inmigrantes que venían de Europa. En fin, escribían artículos de todos esos grandes problemas que se vivían en la ciudad, exponiéndolos a la clase media para que entendieran qué estaba pasando allí, cómo estaban viviendo los pobres, porque ellos estaban en una burbuja. Theodore Roosevelt se refería a ellos de la siguiente manera: ahora, es muy necesario que no debemos retroceder ante lo que es vil y degradante. Hay suciedad en el piso y debe ser raspada con el rastrillo del estiércol. Y aquí están momentos y lugares donde este servicio es el más necesario de todos los servicios que se puede realizar. Pero el hombre que nunca hace cualquier otra cosa, que nunca piensa o habla o escribe, salvo de sus hazañas con el rastrillo, rápidamente se convierte no en una ayuda para la sociedad, no en una incitación al bien, pero en una de las más potentes fuerzas para el mal. Básicamente le estaba diciendo a los muckrakers, que era un término despectivo, por supuesto, que ellos lo único que saben hacer es quejarse, que deben de escribir lo positivo también. Y para culminar esta sección, entonces, vamos a hablar de lo que pedían estos muckrakers y en general el movimiento progresista, en todas partes y en toda su diversidad, que buscaba reformas al sistema político, social, económico que tenía Estados Unidos. Número 1, democracia expandida. La cuestión de la democracia y los derechos amparados por el Estado. Querían la elección directa de senadores, que el Senado estaba lleno de hombres ricos porque eran las legislaturas, como lo decía la Constitución, que elegía a los senadores, no era directo. Pedían referendos, pedían votaciones directas, foros comunitarios, etc. Número
Número 2. Pedían también una expansión de los derechos individuales. En Estados Unidos, los derechos se pensaban de quizá una forma negativa, es decir, el derecho a que no te jodan. Pero los progresistas querían expandir los derechos y hablar de los derechos a vivir dignamente, de tener un techo, de que los niños no pasen lucha, todos esos derechos que tenemos en muchísimas constituciones en el mundo. Que la Suprema Corte de Justicia, que era conservadora, los mandaba para el diablo y decía que eso era inconstitucional, que la Constitución no ampara ninguno de esos derechos. Número 3. Intentaban atacar la corrupción, que era mucho mayor en la ciudad a través de esas maquinarias políticas que en cualquier otro lugar. Y para combatirla, el progresismo o el movimiento progresista formó organizaciones de good government, que de cariño, o mejor dicho, para curarse con ellas, le decían gugus, como ligas municipales, por ejemplo. Esas ligas municipales que tenemos en casi todos los países no existían en los Estados Unidos, no existían en muchísimos otros países en esos tiempos, y los progresistas dijeron, tenemos que armar estas organizaciones para incitar el buen gobierno. Muchos pedían city managers, es decir, que técnicos formaran parte de los gobiernos y que no fueran alcaldes, sino expertos que manejaran las ciudades para que se acabaran los political machines. Y de hecho hay muchas ciudades en Estados Unidos que todavía utilizan ese modelo de city managers, donde es un ingeniero que, por ejemplo, maneja la ciudad y se encarga de lo que son las calles, se encarga de todo ese tipo de cosas. Es un experto que un foro comunitario es que lo elige. La ayuda social es el punto número 4 y quizás el más famoso de todos. El Estado debe ser responsable del bienestar y debe dar transferencias de vez en cuando. Número 5, la batalla campal contra los monopolios. No puede haber democracia efectiva con monopolios, decían. No puede haber competencia legítima con monopolios y los trabajadores no pueden vivir bien con monopolios que tienen demasiado poder. Un poder desmedido. Número 6, conservación y medio ambiente. Ay, Dios mío. Importantísimo para la presidencia de Theodore Roosevelt, de la que hablaremos en la siguiente sección. El miedo realmente, y eso no se va a escuchar muy progresista si lo comparamos con el hoy en día, es que el mundo salvaje simbolizaba parte del idealismo estadounidense y no querían que ese mundo salvaje, perfecto, hermoso, realmente se acabara. Y de hecho comienza una romantización del nativo americano. Y para eso, para defender el mundo salvaje, es que en el 1894 se funda el Sierra Club, que hoy en día sigue muy activo y es una organización muy controversial. Y también para proteger a las ciudades de que la gente no bebiera agua contaminada y todo ese tipo de cosas, ¿no? Número 7, hablamos de la revolución moral. Todo esto implica, todo lo que yo he mencionado, un cambio ético, no solamente cultural en el sentido de las formas, sino de hecho qué se considera que es algo bueno y qué se considera algo malo. Y también de aceptar un rol más prominente de la mujer en la sociedad. Y también la bondad, verla como algo más positivo que como se veía antes. Es decir, que la bondad sea tan importante como la competencia y la supervivencia, que eran valores principales del canon estadounidense en ese momento y que siguen siéndolo. Y esto tampoco se va a escuchar muy progresista comparándolo con hoy en día, un moralismo de intentar regular la vida de los jóvenes, de que los jóvenes no se desacataran, sino que tuvieran una cultura cívica, de que los jóvenes no se fueran a bailar, de que las niñas no se juntaran tanto con los varones para que no tuvieran sexo, salieran embarazadas y todo lo demás. Ese tipo de cosas que hoy en día defendieran los conservadores, ¿no? Y número 8, y esta es la parte más controversial, el imperialismo moral. Llevar esta democracia y estos buenos valores a todo el mundo para que todas las personas del mundo puedan vivir mejor y no solamente las personas en los Estados Unidos. Esto significaba expandir la democracia, algo que Wilson, a través de su idealismo wilsoniano, lo llevaría muy bien y que hablaremos en los siguientes episodios. Por eso el pensador de derechas, Murray Rothbard, habla de que el progresismo fue lo peor que pasó para los Estados Unidos porque es que crea el imperialismo moral de los Estados Unidos y ese concepto de la policía del mundo. Es el destino manifiesto llevado a otro plano. Es la política exterior en su tradición liberal progresista. ¿Cómo se lleva esto a la política? Lo hablamos en la siguiente sección. A nivel estatal, Wisconsin se volvió el estado más progresista. Era un laboratorio de políticas públicas progresistas a través del gran y célebre político Fighting Bob, o Bob Lafayette, o Lafayette, ¿es que se dice? Yo creo que Lafayette. Aquí se llevó a cabo la regulación de los monopolios naturales, es decir, lo que son las estructuras del agua, la electricidad, etcétera, los proveedores, ¿no?, de servicios enormes para ciudades como eso. Y a veces no la regulación, sino de hecho convertirlos en propiedad pública, algo que en ese momento era radical, aunque para
para nosotros suene algo como normal, ¿no? El control de corporaciones a nivel estatal, se hizo en Wisconsin, promover cambios desde el estado en algunos municipios, etc. Y lo menciono como un gran ejemplo y como quizá el más célebre ejemplo, pero otras ciudades y otros estados llevaron plataformas progresistas. A nivel federal, el progresismo llega por accidente, porque en las elecciones de 1900, recuerden que eran entre William Jennings Bryan, que le roba la plataforma, el discurso al Partido Populista, y William McKinley, que era el republicano que era favorito de los negocios. Era un conservador contra un tipo que tenía una plataforma religiosa, conservadora en términos sociales, pero que quería llevar cambios sociales, especialmente para los granjeros. Pero sucede que el vicepresidente de McKinley es Theodore Roosevelt, un pana que venía de Nueva York, de ser comisionado de policía, que había sido un héroe de la guerra hispanoamericana en Cuba y que por eso había sido tremendamente popular y bueno, era una figura que no se podía perder, entonces lo pusieron como vicepresidente. Y antes de eso, y luego de ser el comisionado de policía en Nueva York, fue comisionado del servicio civil a nivel federal y también fue gobernador de Nueva York. Amigo de algunos de los reformistas progresistas como Jacob Riis y como Jane Addams, la feminista, odiado por el Partido Republicano, pero de nuevo no podían desaprovechar tener esa figura en sus filas. Pero le salió mal la vuelta, porque a William McKinley, un anarquista, vuelvo y repito, esos anarquistas eran los radicales terroristas de la época, lo mata, lo asesina en una cena. Y ahora, ¿quién es el presidente de los Estados Unidos? Theodore Roosevelt. Nadie se imaginaba que se iba a convertir en uno de los presidentes más célebres de la historia. Para lidiar con el asunto de los trabajadores, Roosevelt sacó su Square Deal. Y el Square Deal lo primero que incluía era tratar con el movimiento laborista. En efecto, el gobierno se convirtió en el árbitro, como más o menos siempre lo fue. Lo único que anteriormente el gobierno era árbitro a favor del capital y ahora el gobierno se convertía en árbitro a favor de los trabajadores. Aunque muchas veces Roosevelt decía que eran unos salvajes, esa gente del movimiento laborista, y no le gustaba tratar con ellos, así como decía que los muckrakers, esos periodistas que solamente hablaban de lo malo, eran unos estúpidos. Aún así, aparte de esa retórica de que coño me tienen harto, él hacía los cambios sociales porque entendían que eran necesarios. Era un progresista muy moderado. Roosevelt pidió institucionalizar el ICC, el Interstate Commerce Commission, y se pasaron leyes para darles herramientas al ICC para que realmente pudiera doblarle el pulso a los negocios y decirle tienen que permitir estas protestas y tienen que subirle el salario a estos trabajadores o tienen que dar estas condiciones. Pero quizás es más famoso por su lucha contra los trusts, que la palabra trust no tiene realmente un equivalente en el idioma español. No es un fideicomiso como dice Google Translate y no es un hedge fund, simplemente es una estructura parecida a un conglomerado. Es difícil de definir, pero como esto no es una historia económica, no es necesario definirlo. Simplemente era un grupo que controlaba otro grupo de compañías. Una institución que controlaba un grupo de compañías. El nickname, el apodo que le pusieron a Roosevelt fue The Trust Buster, básicamente el rompedor de los trusts y de los monopolios. Aunque realmente no era así, no era un destructor de monopolios. Negociaba con el capital y si entendía que eran demasiado grandes, entonces sí, le decía tienen que reformarse, tienen que crear otras estructuras y tienen que dividir estas compañías. De nuevo, con moderación, siempre hay que matizar ese rol. No era un socialista. Creó la FDA, que básicamente era una institución no descentralizada en el momento quizá, para inspeccionar el negocio de la comida y de la medicina, para que se dejara de darle principalmente carne dañada a las comunidades más pobres y medicina experimental. Y como era un político de alta categoría, negoció con las compañías grandes de carne para que esta legislación la apoyaran. De la siguiente manera, en Europa se estaban quejando mucho de la carne estadounidense porque decían que venía contaminada. La misma carne que le daban a los pobres era la carne que también exportaban. Entonces, ya los europeos no estaban consumiendo carne de compañías pequeñas estadounidenses que realmente le vendían carne podrida. Entonces, Theodore Roosevelt le dijo, vamos a proteger a los consumidores, vamos a proteger nuestro mercado europeo y al mismo tiempo las grandes compañías, porque fue las grandes compañías poderosas que él convenció, van a poder competir de manera más fuerte contra las pequeñas porque estas regulaciones a las pequeñas compañías que no pueden pagar por esas inspecciones de carne caras y por ese control de calidad, las van a eliminar, las pequeñas van a quebrar simplemente. Y bueno, ahí convenció a todo el mundo y fue capaz de impulsar estas reformas con cierto nivel de apoyo social, a regañadientes, por supuesto, por parte de los empresarios. En el asunto de la conservación es que quizá Theodore Roosevelt, que era un fanático de la frontera y de lo salvaje, era un tipo así de carácter salvaje, andaba montado en un alce, en un meeting una vez le dieron un tiro y el tipo siguió dando el discurso normal porque la Biblia que tenía en el bolsillo le paró la bala y siguió dando su discurso como si nada. Siempre andaba con ese sombrero, era un tipo de lo salvaje, de la naturaleza
naturaleza, y ese era su personaje, que forjó, de hecho, durante la guerra hispanoamericana como un gran jinete con sus Rough Riders. En esa conservación o en esas políticas de conservación creó 5 parques nacionales y creó el marco regulatorio para que hubiera más parques nacionales y para proteger áreas que eran importantísimas para el medio ambiente. No se tenía nada que tenga que ver con cambio climático ni nada por el estilo en ese tiempo. El marco regulatorio se trataba de proteger la naturaleza porque la naturaleza significa parte de nuestro patrimonio. Los republicanos estaban escandalizados por estas reformas que estaba llevando a cabo el presidente, pero que eran extremadamente populares y no lo podían parar. Y por eso fue que en 1904, a pesar de que no tenía el apoyo del partido, pudo reelegirse. Hay que tener en cuenta también que se benefició Theodore Roosevelt bastante de un cambio de la Suprema Corte de Justicia, que cambiaba de un formalismo y de un conservadurismo en cuanto al capital a un realismo legal, que quiere decir que estaban tomando el contexto social para tomar decisiones. Eso es lo que se llama realismo legal. Todavía las escuelas modernas de interpretación jurídica que tenemos en los Estados Unidos no habían nacido, como el revisionismo, por ejemplo. Y también los nuevos jueces estaban más abiertos a tomar decisiones a favor de los trabajadores. Y bueno, en 1907 hubo una crisis económica por la falta de moneda, el pánico por el asunto de las inversiones, y bueno, los empresarios y los conservadores y parte del Partido Republicano culparon a Roosevelt, y a pesar de ello y a pesar de la crisis económica, Roosevelt era tan popular que si se reelegía iba a ganar la presidencia, pero decidió darle el paso a alguien que él creía que iba a poder controlar, uno menos progresista, mucho más conservador que él, William Howard Taft. La presidencia de Taft, el gran gordo, que tiene muchas historias funny debido a su gordura, comienza en 1908 y, a pesar de que era mucho más conservador, continúa la era progresista. Nos vemos en los siguientes episodios donde haremos un poquito de pausa en esto de la historia cronológica y nos vamos de nuevo a episodios temáticos. Allá los veo.